Volvamos. Tenemos un pasaje para iniciar esta serie de mensajes en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Una carta importante. Estamos aproximadamente a 25, 30 años, quizás menos, algunos lo fechan un poquito menos, de la resurrección de Jesús. Ahí por el año 40, 15, 20 años, después que el Señor Jesucristo resucita. Y el apóstol Pablo, un hombre elegido por Cristo, por eso lo conocemos como apóstol. El apostolado es una elección de Jesús, es una elección directa del Señor Jesucristo. Por eso sabemos que el ministerio apostolar terminó con los 12 hombres que Jesús apuntó en la tierra en sus días. Y el apostolado es un ministerio terminado por la revelación que el Señor Jesucristo eligió. O sea que el apostolado es una forma de la revelación. Y en un evangelio cambiante y lleno de fábulas y mentiras, siguen apareciendo apóstoles alrededor nuestro. Es un autonombramiento cuando el apostolado es un llamamiento de Cristo. Y no solamente un llamamiento de Cristo, sino una persona que ha estado bajo la enseñanza directa de Cristo. Por lo tanto, y para que nos quede claro en el corazón, la aparición, como dice el apóstol, de un evangelio diferente, obedece a un apostolado diferente. Entonces, no solamente tenemos un evangelio diferente funcionando entre nosotros hasta este día, sino que tenemos un apostolado diferente. No voy a estar en el mismo lugar donde otra persona se diga a sí mismo apóstol. Dice uno de los apóstoles de Jesús que eso es anatema. ¿Entienden el peligro donde la falta de conocimiento de la Escritura nos pone como creyentes cuando aceptamos el apostolado de alguien que no lo es? Por lo tanto, no solamente tenemos un evangelio diferente desde el punto de vista filosófico, como intentamos ver esta mañana, sino tenemos algo peor que eso. Personas que apoyan la aparición de nuevas formas del evangelio. Y para que haya una aparición de nuevas formas del evangelio, necesitamos un apostolado diferente. Bueno, Satanás ya nos ha mostrado cómo funciona un apostolado diferente, pero versículo 8 y versículo 9, de donde quiero empezar esta noche, dice, más y aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si no quedó claro, dice el apóstol, lo vuelvo a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, me gustaría hablar esta noche de nuestra responsabilidad frente al evangelio. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos frente al evangelio?
Porque si bien entendemos que el Evangelio es la entrega del Señor Jesucristo directamente a la cruz por nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo, esa es la noticia del Evangelio. De hecho, el Evangelio significa noticia. Y no solamente noticia, sino que buena noticia. Evangelión es la palabra que está en griego. Evangelión, buena noticia. La buena noticia es que el Señor Jesucristo tiene el poder de terminar con el pecado en mi vida y librarme del siglo. Es doble. Es una misma función con doble efecto. Perdón de pecados y liberación del siglo malo. No tengo por qué vivir lo que vive el siglo. Ahora, ¿entienden por qué el nuevo apostolado predica un evangelio diferente? Porque en el nuevo apostolado que nosotros estamos enfrentando en estos momentos, tenemos una iglesia que en lugar de liberarse del mundo, se asocia al mundo. Y la función, el doble efecto de la obra de Cristo es una sola obra. Es una obra de redención. La única obra de Jesucristo tiene doble efecto. Necesito ponerlo en la cabeza primero, porque hablamos hoy de la razón, esta noche vamos a hablar de la fe. Tiene que funcionar correctamente primero en mi mente. ¿Cómo funciona? Perdón de pecados es uno de los eventos y el segundo evento o efecto es que me libera del presente siglo malo. Bueno, eso no está pasando en el evangelio que nosotros tenemos ahora. Lo que nosotros tenemos ahora es una iglesia, un mensaje que en lugar de liberarse del siglo malo, se asocia con el siglo malo. ¿Cómo es posible que los creyentes digan que no pueden abandonar el pecado a causa de su naturaleza? Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo? Solo para que se pregunten, hermanos. Si Cristo murió por mis pecados, ¿cómo es posible que yo diga que permanezco en ellos? Bueno, ¿te sacó de los pecados o estás en los pecados? Terminándose el tiempo, en otro pasaje que vamos a tomar deliberadamente del apóstol Pablo, él habla de un grupo de personas, anatemas, que hablarán de la fe, espero que esté grabado en la cabeza, hablarán de la fe, pero un pequeño problema, niegan la eficacia. O sea, toma este remedio que no hace nada. ¿Cómo? Sí, sí, este es el remedio para la enfermedad que tenés, pero no hace nada. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué pregunta te viene a la cabeza? ¿Para qué tomar el remedio? Bueno, lo tomamos porque capaz que es algún efecto psicológico. Yo no tomo medicina para el efecto psicológico. Tomo medicina para que repare alguna función que mi cuerpo no está haciendo. ¿Qué estamos? ¿Todos locos? ¿Perdimos la razón? ¿Tengo problema con la presión alta? Bueno, necesito una medicina que mantenga en buenos niveles la presión.
Para eso la tomo. No, pero no hace nada para la presión. Bueno, entonces, ¿para qué la estás tomando? Oh, para ver si me ayuda psicológicamente. Bueno, creemos en Cristo para redención de nuestros pecados, pero seguimos en ellos. Entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿Cuál es el efecto Cristo en tu alma? ¿Cuál sería el efecto Cristo en mi alma? ¿Cuál sería el efecto? Bueno, tenemos problemas, porque a esto el Señor dice a través del apóstol que esas personas se convierten en malditas. Como dije esta mañana, una palabra un poquito complicada porque tiene que ver con la salvación. El anatema, el anatema interrumpe la capacidad de redimir. No se pueden las dos a la vez. Si lo leen en Levítico se van a dar cuenta, es un problema de la ley, del cual el Señor no hará ningún cambio. Si algo es declarado anatema, a ver si puedo establecer en la cabeza, necesito que esté claro en la cabeza. Cuando ustedes oigan la palabra anatema, es porque no se puede redimir. No hay manera. La posibilidad de que eso pueda ser redimido se fue, se terminó. Y Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Cuando Dios dice que no, bueno, nos quedan algunas dudas, dice Abraham. Señor, perdóname, tengo unas dudas. Yo sé que vos decidiste destruir Sodoma y Gomorra, pero todavía lo vas a destruir si hay algunos justos ahí. ¿Recuerdan la respuesta de Dios? Bueno, Abraham es un hombre como nosotros, tiene dudas. Bueno, anda. Si encontrás 40, perdóname, señor, no dije bien el número. 30, Dios le dice, ok, por 30. No, ¿sabes qué? Arreglemos el número. 10. Si encontrás 10, no destruyes Sodoma y Gomorra. ¿Qué pensás que Dios decide en base a sus emociones como hacemos nosotros? ¿Recuerdan lo que dijimos esta mañana? El mundo utiliza, especialmente el mundo occidental, está establecido sobre dos formas filosóficas y aunque las personas no pueden reconocerla, todavía son estatus filosóficos. Hay gente que es práctica y otra gente que es pragmática. ¿Recuerdan? Bueno, Dios no es ni práctico ni pragmático. Las decisiones de Dios son tomadas por sus valores, cosas que nosotros deberíamos imitar con todas nuestras fuerzas. Toma tus decisiones ajustado a tus valores. Toma tus decisiones ajustado a tus valores. Es la forma que Dios lo hace. Es lo que pasa acá con el anatema. Es Dios tomando una decisión, pero ajustado a sus valores. Nosotros adoramos
a Dios. Dios no es objeto de nuestra idolatría. No es como yo quiero, es como Dios dice. El Señor Jesucristo pone los cimientos del Evangelio cuando le dice al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo piensan que es para nosotros? ¿Cómo hacemos? ¿Adoramos a Dios dependiendo de nuestras reglas o las reglas que a nosotros nos interesan o podemos cumplir? ¿Así adoramos a Dios? Porque eso no es adoración, eso es idolatría. En la adoración se acabó lo que yo quiero y acepto lo que Dios dice que es mejor para mí. No, creo que precisamos otro evangelio. Sí, es exactamente lo que nos está pasando. El mundo necesita otro evangelio. Este que está acá no sirve. Nosotros queremos un evangelio que se ajuste a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que me conviene a mí. Hoy es el día del Señor, dedicáselo al Señor. Eso se queda así. ¿Qué está pasando este día? No sé. No. Muchas personas piensan que vengo a la iglesia porque soy pastor. Bueno, no voy a discutir ese punto porque me tiene cansado. Aparte de ser mi responsabilidad, esta es la manera que entiendo que Dios está esperando que haga. Este es su día. No hago otra cosa en este día. Es ley. Es ley. Me quedan 6 días más para hacer más o menos como entiendo o necesite. 6. ¿Por qué no elijo hacer las cosas que quiero o que me gustan más en los otros 6 días? Bueno, tengo que planteármelo, porque Dios no cambia. Lo que intentamos cambiar somos nosotros. Pero cuidado, hermanos, que cuando hacemos cambios no afectemos la verdad del Evangelio. ¿Me explico? Cuidado, hermanos, que cuando hagamos cambios no afectemos el Evangelio, porque el Evangelio que sufre cambios se convierte en un Evangelio maldito. Me gustaría explicarme bien. 8 y 9. Doble vez. Sea anatema, sea anatema. ¿Qué hicieron? Ajustes en el Evangelio. El Evangelio no necesita ningún ajuste, ningún cambio. Eso nos lleva a una declaración del apóstol muy complicada. La segunda idea de esta noche, verso 10. Ya que estamos hablando de las responsabilidades, ¿no? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, si antes estaba complicado, ahora se nos complicó la cosa. Porque ahora el apóstol nos está hablando de nuestra responsabilidad de servir a Cristo.
Servir a Cristo se constituye en la razón de nuestra vida hasta que nos encontremos con Él. Recuerden que en el Evangelio el Señor Jesucristo dice que cuando se encuentre con sus siervos, las palabras que Él va a decir ya están dichas. Cuando nos enfrentemos con Cristo, las únicas palabras que querés escuchar son bien hecho. ¿Cómo sigue? ¿Bien hecho qué? Dice dos palabras Jesús. ¿Me recuerdan? Siervo fiel. Si no escuchamos esas palabras, hermanos, todo lo que hayamos hecho se fue a la basura. Si hubiera una manera de que pudiera lavarle la cabeza a alguna persona, estas serían las palabras. Estás trabajando para que el Señor Jesucristo te diga, siervo fiel. Todo lo que estamos haciendo en esta vida, hermanos, y cuando digo todo, es todo. Todo lo que estamos haciendo en esta vida es para que el Señor Jesucristo nos diga, bien hecho, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ustedes se imaginan lo que el Señor Jesucristo nos diga eso? Ya está, ya está, no necesitamos ninguna otra cosa más. Ya está, no necesitas ninguna otra, porque esa es la entrada a la vida. Yo sé que Satanás nos llena de preocupaciones, nos llena de preocupaciones. Estamos saturados de preocupaciones. Hemos caído en la trampa de la ansiedad. Algunos la manejan mejores que otros. Bien por los que la manejan bien. En el estudio de esta mañana hablamos que Satanás intenta drenar nuestra energía justamente en nuestras preocupaciones. A lo que el apóstol Pedro dice, echa toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe que tenemos ansiedades? Sí, vivimos en un mundo malo, malo, donde nos cuesta mucho aprender a manejar, enfrentar las ansiedades que tenemos, las preocupaciones. Dios quiera nuestra experiencia en Cristo nos vaya haciendo cada vez hombres y mujeres más desprendidos de las cosas del mundo y más centrados en las palabras que necesitamos escuchar de Jesús. A veces nos gustaría escuchar estas palabras, pero del mundo, ¿no? Que el mundo nos reconociera nuestro esfuerzo, que las personas reconocieran qué buen trabajo estamos haciendo, qué fieles que somos al Señor, qué buenas personas nos hemos convertido y todo el mundo comience a hablar bien de nosotros, bien de lo que estamos haciendo bien. Jesús tiene problemas con esto, serios problemas. Fíjense, Lucas, vengan un ratito conmigo a Lucas.
Lucas capítulo 6. Son muchas las cosas que dicen, pero me gustaría tomar algunas. Versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, tenemos problemas. Obvio que tenemos problemas. Porque el que nos va a llamar siervo a nosotros es Jesús. Y el siervo no hace lo que quiere, el siervo hace lo que le dice su Señor. ¿Me explico? Pablo dice que él quiere ser siervo de Cristo, pero tiene un problema, el mismo que tenemos nosotros, el mismo que tiene todo el mundo. No puedo ser siervo de los hombres y siervo de Cristo a la misma vez. Algunas personas se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no puedo estar bien con los hombres y a la misma vez estar bien con el Señor? Pero te lo explico, no es una buena pregunta. Y aunque parezca una pregunta que tiene algún tipo de validez, no lo tiene en la razón. Porque si te consideras siervo de alguien, lo que dice tu Señor se pone por encima de lo que cualquier otro señor diga. Bueno, quizás mi Señor no tiene tanta razón como dice que tiene. ¿Qué estamos diciendo nosotros? ¿Que lo que nos pide Cristo no es tan bueno como parece que es? Bueno, esa sensación de lo que dice Dios no es tan bueno como parece, ya estaba presente en el Edén. No es nuevo pensar que quizás Cristo está exagerando la nota. No es nuevo para el hombre escuchar esa vocecita por dentro que dice, no, ¿sabes qué? Posiblemente te dio la orden, pero no es tan así.
Pero eso le dijo Satanás a Eva. Que lo que Dios dijo no era como Dios dijo. No, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo es. No vas a morir. Vas a ser como Dios. Oh, entonces Dios me engañó. Ah, bueno, quizás Jesús me pide una vida que yo no puedo, porque en el mandato del Señor Jesucristo dice que yo no me deje dominar por la maldad que me rodea. Supuestamente a la persona que me odia, yo debo odiarlo. La persona que me golpea, debo golpearlo. La persona que miente sobre mí, yo debo mentir sobre ella. La persona que esta noche está hablando mal de vos tenés que hablar mal de ella. Jesús se equivocó. Pero hermano, eso es blasfemo. No sé, pongamos las cosas en su sitio. Eso es blasfemo. ¿Cómo que Jesús se equivocó? ¿Que estamos todos locos? Enloquecimos. ¿Jesús se equivocó? ¿Seguro? ¿Jesús se equivocó? Cuando las personas dicen que sirven a Cristo o se convierten en siervos de Cristo, no se dan cuenta que cuando utilizamos el término siervo de Cristo es porque tenemos un Señor. Y en tanto tenemos un Señor, estamos bajo las órdenes de nuestro Señor, no para argumentar contra sus órdenes, sino para cumplir. Bueno, Pablo dice, tengo un problemita. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿De qué estás hablando, Pablo? Bueno, porque si comienzo a agradar a los hombres, ya no puedo ser siervo de Cristo. Bueno, el que se entregó por mí fue Cristo, no los hombres. El que pone en tu corazón la certeza de ser salvo esta noche es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. O caímos en el anatema de hablar de su mensaje, pero negar su eficacia. Bueno, esto tiene que producir algún tipo de reflexión. Definitivamente estamos atravesando los últimos tiempos. Es obvio, es más que obvio. Los tiempos se están ajustando justamente en lo moral. Satanás nos está pidiendo constantemente que ajustemos nuestra moral a lo que está pasando en nuestro alrededor. Y si queremos estar bien con los hombres, vamos a tener que empezar a soportar las cosas que los hombres hacen. Así, calladitos.
No menciones la palabra pecado, no menciones la palabra desobediencia, no menciones la palabra que pueda de alguna manera ofender el comportamiento de los que están viviendo afuera del Señor. Ni se te ocurra mencionarlo. ¿Cómo le vas a decir a un adúltero, adúltero? ¿Sos loco? No, 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 no. Vos deja que él haga como quiera. Está bien que haga como quiera, pero yo no lo voy a tolerar. Ese es el fin del camino para nosotros, hermanos, para los seguidores de Cristo. Ese es el fin. Les adelanto un poco del domingo que viene. Nadie que milita se enreda en las cosas del mundo a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Pablo añade de una manera muy pesada que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es opción, es una realidad que necesita enfrentar. La primera fase de la persecución tiene que ver con la soledad. Y la soledad pega muy fuerte, golpea el alma y todos los sentimientos. Satanás piensa derrotarnos a través de la tristeza. Tiene un buen argumento. Tiene un buen argumento. Son miles de vidas atravesando la tristeza esta noche. Cientos de miles de vidas. Pero podemos levantarnos de eso, decidiendo a quién seguimos, decidiendo quién es nuestro Señor, decidiendo que agradar a los hombres de todas maneras termina sin recompensa. El pecado te va a ir pidiendo que cada vez soportes más cosas, que toleres más cosas, que te calles más veces, que no opines, no opines, ¿ok? Bueno, tenemos un problema, porque según lo que el Espíritu Santo guardó para nosotros, yo tengo responsabilidades hacia el Evangelio que ganó mi vida. El Evangelio de Cristo te da determinadas responsabilidades que tenemos que cumplir, que tengo que cumplir y que cada quien de nosotros esta noche por separado necesita cumplir si es que vamos a ser siervos de Cristo. ¿De acuerdo? Potencial. If. Si vas a ser siervo de Cristo. Hay millones de creyentes que no son siervos de Cristo. ¿Saben quién está en la lista de creyentes que no son siervos de Cristo? Hay uno que es muy grande y poderoso. Es creyente,
pero no es siervo de Cristo. Satanás. Satanás es un creyente, pero no es siervo de Cristo. Qué complejo, ¿no? Qué complejo. Qué enmarañado el mal ha puesto las cosas sobre nosotros. Por lo tanto, me deja a mí la responsabilidad porque el Señor no puede obligarnos a la esclavitud. No es el diablo. El diablo nos pone bajo esclavitud, dijo Jesús. Esto es idea del Salvador. Satanás tiene esclavos. Jesucristo tiene siervos. Satanás tiene esclavos. Jesucristo tiene siervos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es básica. El siervo puede abandonar y está libre para abandonar la servidumbre. Todos los que están bajo salario son siervos. Todos los que dependen de un pago son siervos. Millones de personas mañana, lunes, se van a levantar y ir a sus trabajos. Son siervos. El estilo de vida, las cosas que necesitan, salen del salario que consiguen. Y si no van, no hay salario. Ok. Pero ¿saben qué? Esos miles y miles podrían elegir no ir. Obvio que tiene consecuencias, pero puedo elegir no hacerlo. El esclavo perdió la capacidad de elegir. O hace lo que le mandan o lo matan. ¿Han visto películas de esclavos? Son tristes todas, tragedias. Se quebranta el espíritu humano y lo reducen a un animal, un esclavo. Pero Jesucristo no nos llamó esclavos, nos llamó siervos. Yo decido si voy. Yo decido si voy a hacer el trabajo. Yo decido seguir sus órdenes. Yo decido el destino de mi vida. Por lo tanto, cuando hablemos de nuestra responsabilidad hacia el Evangelio, recuerden que el Señor está hablando de agradar a los hombres o agradar al Señor. Y ojalá pudiéramos tomar esta decisión como un grupo esta noche, pero como les he dicho un millón de veces, no tienen valor en el Evangelio las decisiones grupales, no existen. No hay, nosotros nos salvamos, no existe eso. No somos una secta, jamás seremos una secta. Somos siervos de Cristo por separado. ¿Por qué estamos juntos? En adoración al Señor. Esa es la única razón de que estamos juntos esta noche. En nuestro deseo de adorar juntos, de presentar culto a Dios. Por esa razón estamos juntos. Pero no respecto al Evangelio. Respecto al Evangelio somos siervos. Y cada uno de nosotros decide si va a agradar a los hombres o va a seguir siendo siervo de Cristo.
Solo te digo, uno tiene pago y el otro no. Servir a Cristo tiene pago. Buscar el favor de los hombres no tiene pago. Todos los hombres sin Dios, todos los hombres sin Dios son prácticos. Van a estar contigo, van a estar contigo, solamente si los aprobás. Ese es su único interés. ¿Necesito meditarlo? Yo diría que más bien que sí. ¿Por qué arrancamos por acá? Arrancamos por acá porque las palabras que siguen son un poquito más complicadas que estas. El Evangelio tiene unas posturas que no puedo simplemente decir que no las conozco o que no las he explorado. El Evangelio tiene responsabilidades que necesitamos ver, y no solamente ver, sino decidir hacerlas. Pero esta es la primera valla para saltar. Este es el primer obstáculo para pasar por arriba. Agradar a los hombres o servir a Cristo. Porque las dos cosas a la vez no podemos. No importa lo que digan, hermanos. Yo sé que se levantan voces a nuestro alrededor que dicen que podemos usar la tolerancia como arma evangelística. Yo creí que había escuchado todo, pero aparentemente no he escuchado todo. La tolerancia no es un arma evangelística, ¿eh? La tolerancia es que hemos bajado el servicio a Cristo para poder agradar a los hombres. Y una vez que agradas a los hombres, jamás vas a poder darles el Evangelio de Cristo. Una vez que agrades a los hombres, ya no vas a poder darles el Evangelio de Cristo. La tolerancia no es un método evangelístico. La tolerancia es un arma del anatema. Y los que caen bajo el poder de la tolerancia habrán perdido sus propias almas. Solamente se los aviso. Ustedes tienen que considerar. No tengo poder ni de juicio ni de condena, dice Jesús. Pero tengo la responsabilidad de avisarles. La tolerancia condena al tolerante. No servimos a los hombres, servimos a Cristo. Oramos. Padre, te rogamos que el Espíritu Santo nos permita mantener muy presente en nuestras experiencias que servirte a ti está por encima de cualquier otro interés de nuestra alma. Servirte a ti, Señor, es más importante aún que en nuestra propia vida, porque la única vida que tenemos proviene de ti. Danos a cada uno de los que estamos aquí ante tu palabra esta noche el deseo verdadero
de convertirnos en tus siervos, siervos de Cristo, siervos de Cristo. Quizás atravesemos un momento, la soledad o el desprecio. Ayúdanos a entender que es solamente el desprecio y la soledad de los que no quieren vivir como tu palabra enseña. Que esto esté claro, Señor, en nuestros corazones. Que esté claro, Señor, en nuestras mentes. Que podamos razonar. Que la gracia de Cristo paga. Y paga con la vida. Danos, Señor, el beneficio de entender, de comprender, de tomar decisiones que pongan a salvo nuestras almas. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Martes, miércoles, nos encontramos en la palabra. Marchamos adelante hasta que el Señor nos golpee la puerta. Pasen bien. Dios les bendiga.